Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de lo que es las bases del entrenamiento físico como último tema del módulo número 1 de nutrición en el ejercicio físico. Vamos a hablar un poco de lo que es la hipertrofia muscular nerviosa, de qué manera ese músculo debe crecer y qué factores predisponen a que ese músculo comience a crecer. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es el músculo esquelético. El músculo esquelético desempeña funciones muy importantes en el rendimiento deportivo, así como en la salud metabólica, y por consiguiente pues nos va a proveer de mantener una actividad muscular por el resto de nuestras vidas y que va a cumplir funciones muy importantes, evitando la morbimortalidad en la edad adulta. La regulación de esa masa muscular esquelética está influenciada por varias variables. Como es bien sabido, tenemos variables externas y variables internas que van a estar participando en el crecimiento, en la hipertrofia de ese músculo. Cuando hablamos de las variables externas, nos estamos refiriendo al entrenamiento del ejercicio físico en un medio externo que no tiene nada que ver con la parte farmacológica. Simplemente es realizar actividad física que va a ayudar a que todos aquellos componentes del medio interno de la parte muscular pues comiencen a desarrollar esa hipertrofia muscular. Esa variable interna está constituida por la parte biológica del músculo. Recordemos el sarcolema, recordemos la membrana mitocondrial del músculo y recordemos todas aquellas organelas que participan de una u otra forma en lo que es la contracción muscular. En estas gráficas hablamos acerca de la formulación de variables externas versus variables internas y nos hacemos una pregunta. Es hasta qué punto la manipulación de las variables externas influyen en la respuesta de las variables internas en lo que es el resultado de la hipertrofia muscular. Entonces allí vemos un gráfico donde convergen una serie de variables donde está representada por el ejercicio físico de resistencia, la dieta, el sueño, el hecho de dormir bien, pues ayuda a que ese desarrollo muscular sea mucho mejor, y los suplementos nutricionales que de una u otra forma van a participar en el crecimiento de ese músculo como tal. Y vemos dentro de ese cuadro que hay unas variables internas y al lado vemos una cantidad de mecanismos metabólicos que van a participar en el desarrollo de esa masa muscular, activando ciertos mecanismos, vías de señalización y la participación de organelas muy importantes como es el ribosoma y como es la inducción de estimular las células satelitales, la epigenética. Todo lo que tiene que ver con la parte interna de ese desarrollo muscular pues va a estar influenciada de una forma u otra. Una va a ayudar a que la otra trabaje mucho mejor y se lleve a cabo la hipertrofia muscular. Además de los cambios estructurales en las fibras musculares de entrenamiento de fuerza, también se esperan cambios del sistema nervioso. Como lo dijimos en las clases anteriores o se mencionó, hablamos de que las neuronas pues participan y tienen la gran mayoría de todo lo que son la conversión de la sinapsis muscular. Sin ellas pues no se llevaría a cabo todos esos reflejos de contracción y relajación muscular, esperando respuestas aferentes y eferentes que van a permitir que ese músculo se contraiga. Los músculos son controlados por una unidad motora. Esa unidad motora pues está constituida por fibras musculares inervadas que van a permitir de una manera muy efectiva llevar a cabo la contracción muscular y por ende aumentar esa masa muscular. La unidad motora más grande generalmente está representada por las fibras tipo 2 y se lleva a cabo estas fibras 2 a que se desarrollen cuando llevan una carga pesada y un rendimiento de fuerza mucho mayor a otro tipo de fibra muscular y a otro tipo de actividad física. Es por eso que a medida que el cuerpo se adapta al entrenamiento, se adapta también el sistema nervioso central, es decir, que esas neuronas comienzan a replicarse, comienzan a aumentar ese proceso sináptico y de esta manera pues comenzamos a aumentar la masa muscular, muchas veces con el simple hecho de mantener la relajación del músculo o estar inactivos. Ya el hecho de tener un entrenamiento por largos periodos de tiempo pues comienza a mantener esa hipertrofia muscular, llevándolo a cabo a través de ciertos mecanismos ya mencionados, como son las variables externas junto con las variables internas. A nivel muscular, la hipertrofia del músculo esquelético está inducida por el ejercicio de resistencia.
Es decir, que se lleva a cabo un estudio donde se obtienen muestras transversales de tejido muscular, donde se ve de qué manera el ejercicio puede influenciar a que esta masa muscular comience a desarrollarse. La hipertrofia requiere, entre otros procesos, acumular proteínas netas, es decir, que debe mantener un aporte o una reserva de aminoácidos musculares que van a permitir que estén en constante síntesis, y va a haber un equilibrio entre lo que se debe gastar y lo que se debe guardar. Entonces, en el entrenamiento muscular debemos mantener activo ese pool de aminoácidos que va a hacer que aumente la masa muscular y evitar que en algún momento pues, sea utilizada para producir desgaste o para producir otros procesos energéticos para los cuales el músculo no está diseñado. Por lo contrario, existen periodos donde hay desgaste muscular y está relacionado cuando dejamos de realizar actividad física o simplemente cuando hay pacientes que están encamados, que permanecen mucho tiempo en cama. El simplemente hecho de estar en cama por lo menos una semana se pierde el 10% de la masa muscular, y a medida que mantenemos ese sedentarismo, esa inactividad física, pues el músculo comienza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque la actividad física pues es el primer condicionante a que se desarrolle esa hipertrofia muscular. Entonces hay una lámina donde nos habla acerca de la hipotrofia, es decir, todo lo contrario de ese músculo, o lo que llamamos hoy día la sarcopenia. Esa sarcopenia pues se va a ver influenciada por una red de vasos vasculares muy pobre, por lo cual no va a haber estímulo, no va a haber oxigenación, una inflamación que nos lleva a una proteólisis o simplemente reducción de la actividad física, el hecho, como le dije anteriormente, de estar encamado por largos periodos de tiempo, por no consumir alimentos de proteínas de alto valor biológico, el sexo, las hormonas, la disbiosis intestinal, que hoy en día es un tema de mucha complejidad en relación a toda la alteración de las enfermedades, y por ende pues el hecho de que se inhiban ciertas vías o rutas metabólicas que nos van a llevar a que la síntesis proteica pues esté disminuida. Por eso se dice que la masa muscular o la pérdida de esa masa muscular o la sarcopenia es simplemente la inactividad del músculo, y que va a traer como consecuencia tanto la pérdida de masa muscular como la pérdida de la función muscular. En cuanto a los procesos moleculares que ocurren en una fibra muscular, hay una lámina donde nos habla de un resumen de lo que hemos venido hablando a través de este módulo, que primeramente ponemos atención que viene etiquetado por letras. La letra A pues simplemente nos habla de una fibra de un corte transversal donde se ven las diferentes secciones que integran esa fibra muscular. Seguidamente podemos hablar o ver una lámina B donde vemos o recordamos lo que es la parte sináptica, donde hay una intervención tanto del sodio, del potasio, donde se abren los canales de calcio para que la acetilcolina pueda iniciar ese proceso sináptico. Luego viene la parte C, que nos habla acerca de una célula muscular, una fibrilla muscular con todos sus componentes ya mencionados, el sarcómero, la célula Z, la actina, la miosina y la titina. Recordemos toda esa participación que ellas hacían allí, lo que era el proceso de contracción y relajación muscular. Además vamos a ver una parte o lámina D, donde habla sencillamente de lo que es la síntesis del ADN, el ribosoma, el lisosoma, todo lo que es la transcripción de ese ADN para iniciar la síntesis proteica. También mencionamos lo que es la parte de la mitocondria, que se encarga de llevar a cabo los procesos metabólicos para la obtención del ATP, y continuamos con la parte F, donde se lleva esa interfase de señalización para llevar a cabo la síntesis de las proteínas. Y por último vemos de qué manera obtenemos esa síntesis de proteínas a partir del mTORC1, que es uno de los complejos de señalización más importantes en lo que es el desarrollo muscular. Y por último podemos ver que se sigue el ciclo de todo lo que es desde el punto de vista sináptico a través de todos los mecanismos moleculares que van a llevar a cabo la síntesis de proteica o la hipertrofia muscular. Los mecanismos comúnmente asociados a la hipertrofia del músculo esquelético, pues la activación del mTORC1, que es llamado regulador asociado a las proteínas. Este señor él es encargado de llevar a cabo la señalización de todos los mecanismos que van a participar en la síntesis proteica, pero deben estar presentes ciertos componentes importantes que estimulan ese sistema de señalización, como son la hormona de crecimiento, la insulina,
cierta estimulación de los aminoácidos como es la leucina, la arginina, la glutamina, ciertos aminoácidos llamados aminoácidos de cadena ramificada que van a participar como señaladores de sistemas para llevar a cabo la síntesis proteica. Esto se lleva a cabo en la parte interna del núcleo del lisosoma, pero a medida que vamos integrando estímulos como es la parte alimentaria, pues llega a aguas arriba, quiere decir que suben a la periferia para poder llevar a cabo ese contacto entre los aminoácidos e iniciar la síntesis proteica, que es donde participa este motor o activador de señalización del músculo. Continuamos con otra lámina que nos hace ver de qué mecanismo comúnmente la hipertrofia del músculo esquelético está ubicado. Allí vemos que no solamente es la participación de aminoácidos, de hormonas de crecimiento, de la estimulación externa, lo que es la parte del ejercicio físico, sino que también van a participar una cantidad de mecanismos dentro de ese lisosoma que van a participar en la síntesis proteica, que van a añadir transcripción del ARN mensajero a ARN transcripcional para llevar a cabo ese ADN mitocondrial que va a aumentar ese número de células musculares para llevar a cabo la hipertrofia muscular. Entonces ya tenemos un componente importante como es el mTORC1, que es el señalizador y estimulador de la síntesis proteica que se lleva a cabo en el músculo. La estimulación mecánica, el ejercicio, es decir, que el ejercicio es el único y el ejercicio de resistencia es el componente número uno que va a llevar a cabo esta activación de este motor C1 para que promueva la síntesis proteica. En las láminas podemos ver de qué manera podemos ver una miofibrilla donde tiene poca fibra muscular, pero a medida que se estimula con la actividad física, el entrenamiento de resistencia, específicamente de carga, pues vemos cómo se va multiplicando esos mionúcleos que están en la fibra muscular para llevar a cabo ese proceso de estiramiento, ese proceso de crecimiento, de hiperplasia, de hipertrofia muscular que se da a nivel de músculo esquelético. Entonces existen mecanismos que pueden inhibir este mTOR1 de señalización, y es cuando hay una baja actividad metabólica, una baja actividad de ejercicio físico, y hay ciertos mecanismos como el SIRT1 que va a inhibir porque tiene que ver con la regulación de la insulina. Entonces el hecho de tener una actividad metabólica disminuida o tener una resistencia a la insulina, pues ya este sistema comienza a presentar dificultades o inhibición. Otro componente o el componente número 2 que va a participar en la síntesis proteica o en la participación de la hipertrofia muscular se llama la biogénesis del ribosoma o ribosómica. Entonces el ribosoma es una organela de la célula, es una máquina molecular que contiene proteínas llamadas ARN ribosómico, que desempeña un papel indispensable en la traducción de la proteína, es decir, en la traducción de señales de ese ARN para que se lleve a cabo la síntesis proteica. Se dice que esa biogénesis ribosoma o ese ribosoma tiene entre un 60 a un 85% de aminoácidos de gran actividad metabólica y que van a complementar esa síntesis proteica. Entonces ese ribosoma tradicionalmente competente está constituido por 80 subunidades de aminoácidos, entre 60 y 80 subunidades de aminoácidos que van a permitir llevar a cabo esa síntesis proteica de una mejor calidad y de un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque hay un aporte de proteínas de alto valor biológico. En relación a la participación biogénesis, ¿qué quiere decir? Que a medida que aumenta la actividad metabólica del músculo, esta está siendo influenciada, ¿por qué? Por la actividad del ejercicio de carga. Si aumentamos esa actividad, pues sencillamente se va a multiplicar los ribosomas en la célula, y que vemos que en una primera semana esto no va a suceder, sino deben pasar 2, 3, 4 semanas, un mes, para que se lleve a cabo ese inicio de síntesis proteica, y es cuando vemos cambios en el músculo, cuando comenzamos a hacer actividad física de resistencia y de fuerza, que generalmente no había un desarrollo muscular, pero a partir de una actividad metabólica
estimulada por la carga y por el entrenamiento de fuerza y la alimentación, que juega un papel primordial, como es las proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales, pues esto va a hacer que el músculo crezca de una manera lineal y la hipertrofia a través del tiempo, es decir, de días, semanas y meses para que se lleve a cabo este proceso, y que lo vamos a ver de una manera muy importante en mínimo 2 meses, como los cambios estructurales del músculo comienzan a presentarse. Entonces aquí hay una gráfica donde nos dice que a medida que aumentamos la resistencia y a medida que aumenta la actividad a través del tiempo en semanas, aumenta o se incrementa el porcentaje de resistencia, pues el músculo comienza a aumentar, esa hipertrofia comienza a aumentar, y nos dice que tiene que ver con la síntesis proteica desde el momento que comenzamos a hacer actividad física. Ese momento comienza todo ese sistema a nivel de la miofibrilla a desarrollarse. Entonces tiene que ver con el tiempo, que no es de hoy para mañana, es a través de semanas, mínimo 2 meses que comenzamos a ver los cambios, y el hecho de incrementar cada semana el volumen y la carga, pues la respuesta va a ser mucho más favorable en cuanto a la relación de la hipertrofia muscular. Otro componente importante, ya llevamos 3 que participan en la hipertrofia muscular, se llama la célula satelital. La célula satelital tiene una gran participación en la hipertrofia muscular. En la figura podemos ver cómo ese crecimiento muscular durante el desarrollo y la regeneración requiere la participación de la célula satelital o célula madre especializada, que se encuentra ubicada en la lámina basal de las fibras musculares, y sufren esa proliferación, esa multiplicación y fusión que van haciendo que esa fibra muscular se una a los núcleos o mionúcleos que se encuentran en la fibrilla muscular, haciendo que aumente la hipertrofia muscular. Entonces ya sabemos que la célula satelital cumple un papel muy importante en el desarrollo de la hipertrofia muscular. Esta lámina que habla acerca de la relación que hay entre el metabolismo, la epigenética y el desarrollo de la masa muscular, pues nos habla sencillamente de que existen sustratos importantes, de los cuales hablamos anteriormente, como es el lactato, como un metabolito de papel que cumple un papel muy importante en el desarrollo de la hipertrofia muscular. Entonces la figura nos habla que el ejercicio físico es la base fundamental y que él va cambiando a través del tiempo, y que tiene como componente el metabolismo, la epigenética y la transcripción del ARN de transcripción, que va a hacer que aumente cada día ese proceso metabólico de la fibra muscular, pero dentro de ese núcleo vemos que está como un componente de mecanismos señalizadores que van a estimular a ese ADN para que comience a replicarse y a transformarse, aumentando de una manera muy peculiar la síntesis de la masa muscular, y donde se ve involucrada, como en todos los procesos, la mitocondria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a ser quien va a dar esos sustratos, que va a dar esos componentes energéticos para que se lleven a cabo esos procesos de señalización y aumente en mayor síntesis de este músculo que estaba en una parte hipotrófica, pues va a aumentar a una hipertrofia de ese tejido muscular, tomando siempre en cuenta que la mitocondria pues constituye un papel importante en el desarrollo de esta hipertrofia muscular. Otro componente importante, como número 4, son los cambios agudos reinducidos en hormonas anabólicas. Sabemos que para nadie es un secreto de que hay ciertas hormonas que participan en el mecanismo de la hipertrofia muscular. Uno de ellos pues es la testosterona, la hormona de crecimiento y sus diversas isoformas, como es el factor de crecimiento 1, cuyas concentraciones son moderadas generalmente dentro de las variaciones diurnas y en el momento en que se realiza un ejercicio, siendo positivas durante la transcripción del ejercicio. Durante los primeros 15 a 20 minutos después de realizar el ejercicio, el entrenamiento de resistencia, estas hormonas comienzan a estimular todo este proceso de fibras musculares, haciendo que se lleve a cabo una hipertrofia con una mejor participación de estas hormonas, que son hormonas producidas por nuestro propio organismo, pero que muchas veces las inducen para ver cambios metabólicos, para ver estudios de qué manera está siendo influenciadas las hormonas de crecimiento, la testosterona, en el desarrollo del músculo como tal.
En cuanto al quinto componente que tiene que ver con el desarrollo de la masa muscular, pues hablamos de los aminoácidos de cadena ramificada. Sabemos que estos aminoácidos de cadena ramificada son la valina, la leucina y las isoleucinas. No solo sirven como sustrato para llevar a cabo la síntesis proteica, sino que también van a ejercer un efecto inhibidor sobre la proteólisis, es decir, que ellos van a frenar esa proteólisis que en algún momento se puede inducir por cualquier inconveniente que se pueda presentar en un proceso de desarrollo del entrenamiento, o simplemente porque dejé de entrenar. Si estoy tomando un complemento nutricional o suplemento que aporte estos tres aminoácidos, pues va a evitar que ese músculo comience a perder fibras musculares y se hipotrofie. La función es que mantenga esa síntesis, que mantenga esa reserva de aminoácidos para que el músculo no deje de crecer. Entonces estos aminoácidos de cadena ramificada actúan también como importante señalizador del motor C1, como lo hablamos anteriormente, en que este señor pues comience la síntesis proteica, y ellos van a ser estimulantes para poder, a través de la alimentación y a través de los suplementos nutricionales, hacer que este señor comience a producir fibras musculares y estimule la traducción ribosómica a través de la síntesis proteica. Entonces esta es la importancia de complementar la actividad física con aminoácidos de cadena ramificada, porque sencillamente van a estimular la señalización de la síntesis proteica y por otra parte van a evitar la proteólisis del músculo. En cuanto al HMB, que es el alfa hidroximetilbutirato, que es otro componente que viene dentro de esa gama de aminoácidos que participan, pues él va a tener una importante participación en esta síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque él deriva de la leucina. Generalmente es como quien dice la célula madre para que este hidroximetilbutirato participe en la síntesis de señalización de ciertos componentes metabólicos para que se lleve a cabo la síntesis proteica. Además este HMB es un complemento, lo usan como un suplemento egorgénico para mantener activa esa síntesis proteica durante el entrenamiento. Y hoy en día pues es utilizado no solamente en la parte deportiva, sino también en aquellos momentos donde tenemos pacientes que están perdiendo masa muscular, o simplemente para mantener una actividad de síntesis proteica a la hora o en cualquier momento de la vida adulta y joven. La participación de todos los aminoácidos de cadena ramificada junto a este componente o este suplemento HMB, pues viene prescrito en las fórmulas de proteínas que se le indican al deportista. Por eso dice aminoácidos de cadena ramificada, una porción de HMB, ácidos grasos omega 3, son componentes que van a tener una participación importante. Y cuando hablamos de leucina, recuerden que ella va a ser la que va a generar esa cascada de eventos para que se lleve a cabo la síntesis proteica como aminoácido especial o aminoácido de importancia en el desarrollo de la hipertrofia muscular. Ahora vamos a hablar un poco cuándo debemos usar o cuánto debemos usar de proteínas o qué cantidad de proteínas se absorbe cuando indicamos suplementos nutricionales. Aquí hay un ejemplo en la lámina donde nos dice que una persona toma leche donde aporta 20 gramos de proteína, y sabemos que ese 50% de proteína va a ser de una vez reutilizada o redirigida a lo que es la función esplánica, lo que es el hígado, lo que es otros componentes importantes antes de llegar al hígado. Entonces se dice que solo un 10% de lo que ingerimos de proteína se va a la masa muscular y se guarda como reserva de síntesis de nuevo para renovar constantemente. Lo otro es utilizado, casi que el otro 40% es utilizado como mecanismo catabólico. Cuando utilizamos, sabemos que el metabolismo de la proteína, pues su producto final va a ser la urea, y esa urea pues excretada a través del producto de la orina y a través de excreción como producto del catabolismo de las proteínas. Entonces en ese proceso se gasta de ese 100%, un 10% para síntesis de proteína, un 40% para catabolismo y un 50% que es reconducido a todo lo que es la función esplácnica y el hígado para sus procesos metabólicos de importancia. Recuerde que las proteínas
tienen demasiada participación en el organismo. No solamente es construir músculo, sino construir hormonas, construir enzimas, construir una serie de componentes inmunológicos para protección de nuestro cuerpo, pero hoy estamos hablando del tema de lo que es la hipertrofia muscular y debemos tener conciencia que hay cierto límite para consumir proteínas y que hay cierto número o gramos por kilogramo de peso para mantener síntesis proteica y evitar que las proteínas sean utilizadas para otros procesos metabólicos como son los energéticos. Entonces aquí hay una gráfica donde nos dice qué pasa cuando consumimos proteínas y el paciente o el deportista está en un reposo, o simplemente cuando consumimos proteínas y hay un entrenamiento, post-entrenamiento. ¿Qué pasa con esas proteínas? ¿De qué forma aumenta la síntesis proteica? Entonces simplemente vemos acá que de 10 a 20 gramos se mantiene casi que el porcentaje de síntesis de proteína, pero vemos que cuando aumentamos a 20 gramos aumenta ese incremento de síntesis proteica, al igual que ocurre en el ejercicio o en la síntesis proteica post ejercicio. Vemos que hay un aporte de 10, 20 y 40 gramos y mantienen casi que el porcentaje cuando hay un post absorción de estos aminoácidos durante el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos está demostrando esta tabla que es 20 a 25 gramos de proteína es lo que debemos comer por servicio de comida para mantener una síntesis proteica y no desechar y consumir 40 gramos y la otra parte se va a desechar o se va a perder. ¿Por qué? Porque sencillamente el cuerpo o el organismo tiene la capacidad de mantener síntesis proteica con 20 gramos de proteína, 20 a 25 gramos de proteína en cada comida distribuidas durante el día. Otra intervención nutricional nos habla acerca del ejercicio y la parte nutricional. Entonces se hizo un estudio donde se midió el patrón dietético adecuado, especialmente una dieta rica en proteínas y antioxidantes, el cual era esencial para mantener la masa muscular y la fuerza. Además, las vitaminas, los ácidos grasos y los antioxidantes también pueden participar activamente en lo que es la síntesis muscular, como lo mencionamos anteriormente. Hubo un estudio de 15 años donde se reveló que el patrón dietético tradicional aumentaba la masa muscular, pero el patrón dietético antiinflamatorio, que contenía una amplia variedad de verduras y frutas, cereales integrales, frutos secos, proteínas de alto valor biológico, pues mantenían en el tiempo un mayor aumento de masa muscular y una hipertrofia. Recordemos que al hablar de verduras, frutas, vegetales, estamos hablando de la dieta mediterránea, estamos hablando de un aporte de proteínas de alto valor biológico en su contexto y aprovechar la parte de los alimentos integrales que nos aportan una gran cantidad de vitaminas, de oligoelementos que tienen su participación en lo que es el metabolismo o en lo que es la producción de lo que lleva a cabo el ciclo de Krebs, donde interviene una gran cantidad de vitaminas que actúa como coenzimas de las enzimas metabólicas, y el déficit de uno de ellas pues va a hacer que este metabolismo, esta síntesis de ATP no se lleve con mayor variedad o actividad biológica. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué papel juegan las proteínas? El papel clave de las proteínas es mantener la síntesis anabólica. Todo lo que queremos es que mantenga ese anabolismo y apuntar a mantener un anabolismo proteico. En su consumo para preservar la masa proteica debe mantenerse los desafíos a que nos enfrentamos todos los días en el hecho de realizar actividad física. Debemos componer o suplementar o mantener ese constante aporte de proteínas cada vez que realizamos actividad física. Quiere decir que debemos consumir proteínas antes, durante y después del ejercicio para evitar el agotamiento de la fibra muscular y que sea utilizada para otros procesos metabólicos. Un mayor consumo de proteína está relacionado con retención de la masa muscular, es decir, preservar esa masa muscular. El tipo, la cantidad, el momento, la frecuencia de la ingesta de proteínas son de gran importancia para mantener su recuperación y su acondicionamiento. Se alcanza gran cantidad se dice que una gran cantidad de leucina, con una cantidad más o menos de 20 a 30 gramos de proteína de alta calidad, pues nos está proporcionando leucina. Entonces ya sabemos que entre un 20 y un 25% de proteínas de alto valor biológico, ahí va dentro de ese componente nutricional, pues va la leucina, y sabemos que la leucina
pues como quien el mecanismo para que se lleve a cabo todo ese proceso metabólico de síntesis proteica. Las proteínas distribuidas uniformemente en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, son bien utilizadas en comparación con dietas isoenergéticas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comer las proteínas solamente en el desayuno o en el almuerzo. No, porque no va a ser bien distribuida y no van a ser bien utilizadas. Por eso debe haber un componente nutricional. Hablamos de 120 gramos de proteína, las distribuimos en 4 o 5 partes iguales para que ese metabolismo se mantenga activo y no se frene a la hora de hacer un ayuno prolongado, hacer otra interferencia de la comida y comer simplemente desayuno y almuerzo, y entre las meriendas y la cena dejar de aportar proteína. Entonces eso no debe ser, porque estamos siguiendo un patrón que no nos va a permitir mantener una distribución igual de proteínas durante el día o durante las comidas. Entonces hablamos de las proteínas animales. Sabemos que la proteína animal pues representa casi que el 90% de biodisponibilidad, la cual es absorbida en su totalidad y que aporta los aminoácidos esenciales. También tenemos las proteínas vegetales, que nos aportan casi que un 45 a un 80% de biodisponibilidad para su digestión, y que son proteínas de valor biológico diferente al de las proteínas animales. Pero las dos deben estar dentro de la alimentación, formar parte de esa cantidad de proteínas que nosotros consumimos a la hora de estimar el requerimiento nutricional. Y para promover la reparación, la remodelación muscular y mejorar las respuestas relacionadas a la fuerza o la hipertrofia después del ejercicio, es fundamental ingerir proteínas, como lo dije, antes, durante y después del entrenamiento. Mucha gente recomienda, muchos consensos, estudios recomiendan que antes de dormir deberíamos consumir una cantidad de proteína para que el sueño permita esa síntesis proteica al proceso al siguiente día que vamos a realizar nuestra actividad o vida cotidiana. El consumo de proteínas durante el ejercicio, pues también nos hablan de los suplementos nutricionales. Tenemos que tener conciencia, tenemos que tener conocimiento qué vamos a dar, cuántos gramos de proteína vamos a dar según la composición corporal de la persona, la actividad que va a realizar, qué tipo de actividad realiza, si es entrenamiento de fuerza, para mantener fuerza muscular o simplemente para recuperar en un momento determinado peso que se perdió por cualquier eventualidad que se pudo haber llevado a cabo. Pero sabemos que las proteínas de alto valor biológico, las proteínas de suplementos nutricionales, generalmente vienen destinadas como proteína o suero de leche, que son las que tienen mayor disponibilidad a la hora de realizar síntesis proteica. Por eso siempre se indica la whey protein. ¿Por qué? Porque es muy importante su componente nutricional a la hora de indicarlo como suplemento, ya que a través de la alimentación pues muchas veces se nos hace cuesta arriba dar la cantidad de proteína y tenemos que suplementar con proteínas a través de complementos nutricionales. Y bueno, aquí vamos a hablar de una tabla que nos habla acerca del tipo de ejercicio, el tipo de ejercicio de resistencia que se hace y lo recomendado en proteína. Ahí tenemos varias alternativas cuando vamos a dar durante dietas de periodo de restricción calórica, o para mantener la fuerza muscular, para mantener la resistencia muscular, o simplemente para mantener muscularidad como tal. Entonces vemos que cada uno tiene su aporte específico en gramos por kilogramo de peso día para mantener esa masa muscular activa. Y vemos también que una gráfica muy importante que nos lleva a la reflexión de que la alimentación más la actividad física, el entrenamiento de resistencia, más proteínas, una vez que termina, pues va a permitir que mantengamos una actividad nutricional, una actividad metabólica adecuada para esa síntesis proteica. Hablamos de que las personas de edad adulta pues deben ingerir mayor cantidad de proteína por el proceso que ha sucedido a través de su edad adulta. No es lo mismo tener 20 años que tener 50. Sabemos que hay una mayor síntesis en el joven que en la persona que tiene una edad adulta, y que simplemente con la alimentación pues no vamos a tratar de cubrir ese aporte nutricional, y tenemos que dar un 40% extra de este componente proteico a la persona que está haciendo actividad física y que está en una edad más adulta.
Entonces ahí vemos esa gráfica que nos dice cómo debemos distribuir y siempre recordar que la distribución de la comida debe siempre llevar una equidad proteica durante el día, no ser permisivos en una comida y dejar de dar alimento proteico en otra. Entonces debemos mantener una regularidad en cuanto a la proteína, el aporte proteico durante el día. Y bueno, efectos terapéuticos que tiene el ejercicio y las intervenciones nutricionales, es decir, que si mantenemos una actividad física, a aprovecharla y además de eso, mantener una ingesta de nutrientes que nos aporten de verdad alimentación en cantidad y calidad que van a hacer que en el organismo, a nivel de la mitocondria, a nivel del sistema cardiovascular, a nivel muscular, a nivel de la desarrollo de la fibra muscular como tal, pues va a traer muchos beneficios que van a permitir que la masa muscular crezca, que el tejido adiposo se mantenga dentro de su componente de la normalidad y que el aporte de estos nutrientes pues tenga esa gran cantidad de vitaminas, minerales y oligoelementos que son indispensables para llevar a cabo todos los procesos metabólicos, no solamente proteínas, grasas y carbohidratos, sino todos los macro, micronutrientes, oligoelementos que hoy en día usamos para suplementar y mantener activa la actividad del músculo como tal y hacer que tengamos protección antioxidantes. Recuerden que el ejercicio en exceso pues producimos radicales libres y si no tenemos esa protección de ciertos componentes nutricionales como son los antioxidantes, todas las vitaminas del complejo hidrosolubles y liposolubles pues van a ser participativas en la prevención de la producción exagerada de radicales libres. Entonces, actividad física, alimentación saludable y dormir nuestras horas recomendadas, 8 horas diarias, pues va a permitir que esa masa muscular tenga un desarrollo exitoso a la hora de realizar actividad física. Por último, vamos a hablar de cuáles factores fundamentales tienen que ver con el desarrollo de la masa muscular a la hora de realizar una actividad física, pues principalmente el volumen. ¿Qué volumen hacemos toda la semana en cuanto al entrenamiento? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que vamos a realizar una actividad física a la semana debemos fijarnos metas e ir aumentando esa capacidad de fuerza. Es decir, yo voy a levantar hoy 10 kilos, ya la próxima semana serán 20 y de esa manera voy aumentando ese volumen y la carga, esa capacidad de carga que yo tengo para aumentar ese peso. La frecuencia de entrenamiento, cuántas veces voy a realizar actividades físicas, si voy 3 veces, si voy 2 veces, si 3 veces hago fuerza y 2 veces hago cardiovascular. El tipo de contracción que se usa, si es de fibra tipo 1, son fibra tipo 2, el orden de los ejercicios, cómo empiezo, si empiezo por la parte superior o la parte inferior y simplemente el tiempo de repetición, cuántas veces hago, cuántas series hago en ese tiempo. Si hoy comienzo con 12 repeticiones de 3 series, la semana que viene ya voy a comenzar con 15 hasta llegar a 20, 25 repeticiones. Todo eso va a hacer que se estimule todos los procesos o los 5 componentes de los que hablamos para llevar a cabo esa recuperación de la síntesis proteica o llevar a cabo esa hipertrofia muscular. Entonces la evidencia sugiere que no existe una prescripción de carga ideal para realizar actividad física y aumentar la masa muscular o la hipertrofia. Simplemente es constancia, dedicación, disciplina a la hora de obtener esa respuesta de hipertrofia muscular. Bueno, nos despedimos ya del módulo número 1. Espero que todo lo que se discutió durante este módulo sea de provecho para sus actividades médicas, nutricionales y esperamos que sigan apoyando este tipo de actividades académicas que realiza la Universidad de los Andes, siempre con mucho cariño, academia y responsabilidad. Feliz tarde.